Tú has conversado con tantísima gente y has conversado con los propios senderistas que están recluidos en las diferentes cárceles del país. ¿Qué esperan ellos y cómo ven a Guzmán ahora? No sé si lo siguen manteniendo como el dios en que lo tenía. ¿Cómo lo ven ahora? Son distintos según la cárcel. Cada cárcel tiene su personalidad. Donde están más integrados, donde ven otros presos e interactúan con otros presos y tienen talleres y venden talleres de cerámica y venden las cosas fuera y tienen algún tipo de contacto con el mundo exterior, muchos de los jóvenes han abandonado ya a la dirección de Sendero. Donde están más aislados, siguen ellos reconcentrados y viviendo solamente en ese mundo porque no ven a nadie más y porque es lo único que tienen enfrente, unos a otros. En esos sitios hay una división clara entre los seguidores de Guzmán y los de Feliciano. Los de Guzmán sostienen que hay que exigir conversaciones para un acuerdo de paz, que no están en condiciones de exigir, claro. Y los de Feliciano sostienen que hay que continuar una lucha armada, que tampoco están en condiciones de continuar. Entonces es una discusión un poco etérea la que tienen, pero se llevan muy mal. Los felicianistas consideran que Guzmán los traicionó y lo odian profundamente, sí. ¿Y los abimaelistas cómo ven entonces a los felicianistas? Todos consideran que se traicionaron mutuamente. Los felicianistas consideran que cuando Guzmán pide el acuerdo de paz, traiciona al partido, como lo llaman, a Sendero Luminoso, y los de Guzmán creen que al no acatar el acuerdo de paz, Feliciano se insubordina. Y en general, además, la gente que estuvo cerca en el Comité Central y que estuvo cerca de Guzmán despreciaba mucho y desprecia mucho a Feliciano, intelectualmente. Feliciano estudió ingeniería y es hijo de militar, entonces sabía poner bombas y manejaba estrategia militar, pero no era un intelectual, no es un intelectual en el sentido que ellos consideran intelectual, alguien con una línea política y con un pensamiento político. Así que la mayor parte de la cúpula directamente siente por él un profundo desprecio. Y además su relación con Guzmán siempre fue mala, desde antes de caer. Sí, Guzmán lo mandó a la zona más peligrosa de la guerra, cuando todo estaba muy bien en el 83 y cuando lo habían herido, lo manda a la zona de emergencia más dura. Además, Feliciano le recriminaba a Guzmán que él vivía ahí con sus mujeres en la ciudad y no estaba en el campo de batalla y no tenía ningún interés por estar en el campo de batalla. Y finalmente cuando Guzmán dice, bueno, sale en la televisión diciendo vamos a hacer conversaciones para un acuerdo de paz, los que están con Guzmán se desmovilizan porque el jefe lo ha dicho y ya no tienen complejo de culpa. Pero Feliciano no se va a desmovilizar, pues ¿cómo se va a desmovilizar Feliciano? No puede ir a entregarse, no puede simplemente reintegrarse a la vida civil, así que lo deja en la estacada, ¿no? Ahora, los otros, los que no están aislados, ¿cómo ven el futuro? Los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes senderistas. Los jóvenes senderistas no tienen esa mirada la mirada dogmática de sus líderes ya. Sobre todo es, como te digo, en las cárceles donde tienen algún tipo de vínculo con el mundo exterior y con otros presos. Por ejemplo, en Castro Castro lo que permitió romper la cadena de mando de Sendero Luminoso al interior de la cárcel fueron los talleres de cerámica, porque ellos empezaron a hacer cerámicas, a venderlas en el exterior y a ganar dinero, un poquito de dinero. Y vinieron los dirigentes y dijeron que el 10% tenía que ser para el partido. Y los jóvenes que por primera vez tenían plata en la mano dijeron, no, esta es mi plata y no le vamos a dar nada a los dirigentes, y se rompió así la cadena. Muchos incluso han pedido perdón judicialmente, han pedido perdón en sus procesos y se han manifestado en contra de la dirección. Muchos han abandonado la dirección, pero la dirección sigue siendo, para los mayores a estas alturas, yo creo que imposible pedir cualquier tipo de perdón o arrepentirse de cualquier manera, también por una cuestión psicológica. Si tú has estado 15, 20 años preso,
15, 20 años de terrorista libre. A estas alturas tienes 60 años y no vas a admitir que toda tu vida fue un error, ¿no? Pedir perdón para ellos, arrepentirse, es admitir que toda su vida fue un error. Y estamos hablando de personas que nunca se han caracterizado ni por su flexibilidad ni por su pragmatismo. Entonces los mayores siguen siendo bastante dogmáticos. ¿Cómo han recibido el libro los diferentes sectores? Porque hay una serie de discusiones. A ver, sí, ha sido muy interesante. Cuéntanos las anécdotas alrededor del libro. Este es un libro que no haces, que tienes que saber que no haces este libro para que todo el mundo te diga qué bonito tu libro, ¿no? Es un libro que crea polémica y crea discusión, y eso es lo que pretende también, que se discuta, que se converse, que se critique. Ha sido muy interesante hacer un libro con personajes reales, porque entonces luego vienes y hablas con los personajes. Me encontré con Nancy Obregón, por ejemplo, que es personaje que cuenta su experiencia con Sendero y con el narcotráfico en la zona cocalera, y me dijo: oye, pero tú has puesto toditito lo que yo te dije. Y yo le dije: sí, Nancy, he puesto todo. Bueno, me dijo, está bien. Creo que, por un lado, la desconcertaba que sus declaraciones, que fueron hechas como dirigente cocalera, apareciesen ahora que es congresista. Pero por otro lado, su gran problema ha sido siempre explicar cuál es su relación y cuál fue su relación con Sendero y con los narcotraficantes, que son las principales acusaciones que le hacen. Entonces a ella le interesa que su versión aparezca. Y yo creo que al país le interesa que aparezca porque es una muestra de cómo operaba Sendero y cómo funcionaba como un Estado para las poblaciones donde no había Estado o su relación con la gente era violenta, ¿no? Y eso la prensa, digamos, diaria o cotidiana no te permite la profundidad suficiente para contarlo. ¿Y por el otro lado? Pues en la cárcel por otro lado, ¿te refieres a los militares? A los militares, a los policías. Bueno, no, ellos están satisfechos porque su versión también aparece en el libro. De hecho, hay un argumento que a mí me parece muy interesante que da un militar en este libro, y yo le hablo de las barbaridades que cometieron los militares y de la brutalidad de sus acciones en las zonas de emergencia, y él me responde: ya, sí hicimos todo eso, pero aquí no había un gobierno militar. Durante todos los años 80 y los 90, aquí lo que había era gobiernos civiles elegidos democráticamente, de izquierda y de derecha. Eso no era Chile, eso no era Argentina. Y creo que es un argumento muy duro para todos, porque en realidad nosotros, la población civil, enviamos a nuestros asesinos. Nosotros les dimos órdenes de hacer lo que hacían. Y me parece interesante también poner esa versión. El objetivo del libro y buena parte del trabajo de estilo del libro tenía que ver con crear una versión de la historia que todas las partes considerasen verosímil, real. Todos creen que hay cosas que no le gustan, pero todos se consideran respetados y consideran que la información polémica tiene su fuente citada y consideran que es un libro a partir del cual pueden discutir. Y de hecho, uno de los momentos más interesantes fue en Castro Castro, donde hicimos fui a hablar un poco del libro, y en el público había senderistas de Feliciano, había senderistas de Guzmán, había emerretistas, había soldados que están presos, había gente del servicio de inteligencia que está presa, había humanistas también. Todo el mundo. Todos estaban en esta sala y todo el mundo empezó a hablar y a contar cómo ellos veían la situación, cómo ellos habían visto la violencia. Y eso es exactamente lo que a mí me gustaría que pasase en este país. Lo que ocurrió ese día en ese pabellón de Castro Castro, que todo el mundo empieza a contar cómo vio las cosas y todos empezamos a escuchar cómo la vieron los demás.